nostri amici hanno terminato il loro lavoro. Iniziamo questo incontro, per cui do il benvenuto a tutti. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con un pequeño y rápido video, Rinfreschiamo un po' la memoria. de forma que podamos ya introducirnos a algo que ha sido muy importante para nosotros. Adelante. Indubbiamente la separazione è stata un'immensa fonte di sofferenze e di incomprensioni, ma al tempo stesso ci ha portato a prendere coscienza sinceramente che senza di Lui non possiamo fare nulla. Ecco, era soltanto un piccolo momento della visita. Este era un pequeño momento de la visita que Papa Francisco hizo hace 2 años en Suecia. Y fue un momento histórico, ya que junto con los luteranos se pudo conmemorar el año 500 desde el nacimiento de Lutero, pero sobre todo fue un momento en el que llegamos al corazón de la unidad. Es un momento, o uno de los muchos momentos en los que el Papa nos ha sorprendido. La visita a Suecia duró 2 días, fue algo muy breve, pero rico e intenso. Hubo gestos y palabras que crearon un pedacito de historia, como el Papa hace muchas veces. Pero ya que el Papa se deja sorprender él mismo por lo que ve, al cabo de 6 meses después de esa visita, sorprendió al mundo con otro gesto, decidiendo que uno de los prelatos que habían participado en aquella ocasión ayudándole a construirlo y siguen ayudando a construir aquella unidad, se volviera cardenal. El primer cardenal de la historia de Suecia, Anders Arborelius. Sua Eminenza che ci sta facendo. Su Eminencia, que nos está haciendo el grandísimo regalo de estar aquí con nosotros en el meeting. Se lo presento muy brevemente porque tiene una historia muy especial y muy bonita. En esta historia, en la historia especial de la Iglesia, él tiene su historia particular y esto es muy significativo. Él es carmelitano, como ven por cómo está vestido, nació en 1949 en Suiza. En su familia sueca, creció en Lunda, fue bautizado luterano y después, hacia los 20 años, se encontró con una comunidad de monjas brigidinas y pidió adherirse a la Iglesia Católica. Perdónenme si cuento algo un poco privado que contaba cuando estábamos comiendo. Le he preguntado, ¿pero qué ha visto en aquellas monjas? Y él me ha contestado con una palabra muy simple: Cristo he visto. Fue bautizado católico, entró en el orden de los carmelitanos, vivió por más de 20 años en una comunidad de oración y después, en 1998, Juan Pablo II lo nombra obispo de Estocolmo y, como hemos visto, en 2017, Papa Francisco lo ha vuelto cardenal.
Entonces vemos que tiene una historia muy especial y muy significativa. Y nosotros le pedimos que viniera aquí para hablarnos de su historia, de su experiencia y de lo que significa vivir la fe, abrazar Cristo y vivir para Cristo en un lugar que es a su vez especial, porque está caracterizado por una historia atravesada por el cristianismo, por la división del cristianismo y ahora por el desinterés por el cristianismo. Es uno de los países más secularizados, o mejor, post-secularizados de Europa y del mundo, donde la fe parece que ya no tiene ninguna importancia en la vida de las personas. En cambio, le preguntamos, ¿qué significa vivir una experiencia así, comunicar una experiencia así en Suecia? ¿Y cómo se puede vivir la esperanza en Suecia? Este es el título de nuestro encuentro y es la ponencia de su eminencia a la que le paso la palabra. Gracias. Es para mí un placer, un privilegio estar aquí en el meeting, un lugar tan bonito. Es bonito ver tanta fe. Espero que puedan entenderme. Mi italiano es muy pobre. Sé muy pocas cosas, pero en el idioma tengo un poquito de dificultades. Voy a hablar lentamente. Hablo mucho mejor que muchos de nosotros, pero bueno. Ahora bien, vamos a hablar del comunismo, de la migración y de la espiritualidad. Empecemos hablando de esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es la tercera virtud teológica, que un poquito se ha olvidado, un poquito se ha infravalorado. Mucho hablamos de la caridad y de la fe. Quizás no hacemos todo lo que deberíamos en este sentido, pero hablamos de la fe y de la caridad. En cambio, la esperanza la hemos olvidado, pero es una fuerza increíble, sobre todo en las grandes dificultades, en las pruebas, en los peligros, en la persecución y en la sociedad secularizada. Charles Péguy, un autor francés importante, habla de la esperanza, definiéndola la pequeña hermana de la caridad y de la fe. Son tres hermanas que caminan juntas en la peregrinación. Y sabemos que nuestra vida cristiana es un camino de caridad, fe y esperanza. La esperanza es la hermana menor, pero es ella la que decide cuál es la dirección del camino de nuestra vida. Y siempre la esperanza nos ayuda a sobrevivir en los momentos más duros y difíciles de la existencia. En nuestro mundo secularizado hay como una especie de noche oscura colectiva que puede entrar en el corazón de algunos cristianos. Vemos que las iglesias están un poco más vacías, hay menos vocaciones y la fe cristiana está perdiendo terreno en nuestra querida Europa. Es por eso que necesitamos de verdad la pequeña hermana llamada esperanza para poder seguir nuestro camino, nuestra peregrinación. Necesitamos esta hermana con su humildad, con su pobreza, con su simplicidad, con su simpleza, ¿no? Simplicidad, sencillez. Y considero que Papa Francisco en este sentido es como un pequeño hermano de esta hermana menor que nos ayuda a emprender este rumbo, este camino, esta peregrinación junto con la esperanza. Por tanto, la esperanza nos ayuda a ver toda la realidad en un horizonte de eternidad. Estamos caminando hacia la gloria, hacia la eternidad. Y esto es muy importante. Sabemos que nuestros amigos tenemos amigos sin fe. Por eso muchas veces pierden su esperanza cuando tienen pruebas, están en apuros. Por tanto, para nosotros es un privilegio saber que esta pequeña hermana esperanza nos ayuda
a ver la eternidad como la última realidad, como el último horizonte definitivo. El Señor nos ha abierto camino hacia la gloria eterna a través de su resurrección. Y si vivimos del misterio pascual de la resurrección, siempre hay esperanza. Incluso hoy día, cuando oímos hablar de estas cosas terribles de abusos en la iglesia, no debemos perder la esperanza, porque sabemos que el Señor nos ayuda a tomar aquella dirección de la conversión, de la purificación, del nuevo comienzo. Pero necesitamos esta pequeña hermana llamada esperanza. No sé si en francés se puede hablar de esperanza. En francés sí hablamos de espérance. En inglés, charity, faith. Son nombres también. No sé si existe también en Italia el nombre esperanza, esperanza o en español. Tenemos amigos, fe, caridad, esperanza, que son nuestros amigos más importantes y nuestras amigas en el camino hacia la eternidad. Y sabemos que en la Europa de hoy día, incluso entre los cristianos, hay una falta de esperanza. He hablado muchas veces con obispos, sacerdotes y feligreses de Europa que sufren de esta falta de esperanza debido a las dificultades que tiene la Iglesia de la Europa de hoy. Por eso considero que hay una gran necesidad de esperanza. Y quizás puede ser la vocación providencial del pequeño rebaño de católicos en Suecia y en los otros países de la Europa del Norte que lleven un mensaje de esperanza a las demás iglesias de Europa. Claro, seguramente hay que hacerlo con mucha humildad y con un espíritu realístico. Pero, de todas formas, la esperanza es siempre necesaria para todos. Hay que ser realistas. Sin la pequeña hermana esperanza, la vida tanto de la Iglesia como de cada uno de nosotros se vuelve dura, triste, difícil. Siempre se necesita la sonrisa de la esperanza. Pero preguntan, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica de Suecia, donde el rebaño católico es muy pequeño, entre el 1 y el 2% de la población de 10 millones, puede este rebaño ser una voz profética de esperanza? Yo pienso que esto se debe a una señal providencial que incluso Papa Francisco muchas veces nos ha nombrado, nos ha hablado muchas veces de este signo providencial. La Iglesia Católica en nuestro país, que es ya postluterana, en nuestro país que es postluterano, postsecularizado y postmoderno, está caracterizado por un país. Entonces esta Iglesia Católica está abierta a la migración también. Después de mucho tiempo de secularización, quizás después de 100 años, hay una pequeña ventana que se asoma al misterio, a la trascendencia, a la religión, a Dios. Y gracias a la migración esto es posible, porque gracias a la migración la Iglesia Católica se ha desarrollado. Quizás ahora el 80% de los católicos está caracterizado por migrantes de la primera o segunda generación. Por eso, otros migrantes ortodoxos, musulmanes, han llegado aquí, a Suecia, pero todos con una fe. Y ahora también los suecos secularizados han descubierto que la religión es una realidad hoy. No es solo algo que pertenece a la Edad Media, porque antes se decía que Dios existía en la Edad Media, tenían monjes, tenían monjas, y ahora han entendido que la religión y Dios o la fe son una realidad para muchas personas, incluso hoy día. Y veo que también en otros países de Europa es igual. En las grandes ciudades de Alemania y de Inglaterra, los migrantes son por su mayoría aquellos que tienen fe, los feligreses. Entonces es un hecho
que gracias a la migración, la fe se ha convertido en algo presente, incluso en Suecia. Podemos decir que gracias a la migración, la Iglesia Católica se ha desarrollado y sigue desarrollándose, pero al mismo tiempo vemos como en muchos otros países hay una política contraria a la migración. Incluso en Suecia la política ha cambiado. Por eso debo decirle al Papa que tiene una idea muy positiva. Suecia es un país acogedor, abierto. También Suecia, en realidad, que era así, está cerrando sus puertas a los migrantes. Claro, todavía llegan numerosos migrantes de Siria, Eritrea, Ucrania y son católicos. Por tanto, siempre hay una migración católica en Suecia. Pero se ha convertido en algo difícil, como en Italia también y muchos otros países, ya que muchos consideran la migración como una amenaza. Pero en Suecia podemos constatar que, gracias a la migración, la Iglesia Católica ha podido desarrollarse. Cada año, miles de personas vemos que llegan. Entonces debemos construir todos los años o incluso comprar iglesias, porque en los últimos 10 años hemos podido adquirir y comprar unas 10 iglesias protestantes que no necesitan ya iglesias. Y podemos utilizar también las iglesias protestantes. Usamos más de 100 iglesias luteranas normalmente. Por tanto, esto significa también que todas las iglesias protestantes, católicas y ortodoxas son unidas en pro de la migración y de los refugiados o aquellos que necesitan. Por tanto, también hay una unidad cristiana en esta cuestión. Podemos decir que es un signo de esperanza de las iglesias juntas, están abiertas, acogedoras para todos aquellos que vienen. Pero no siempre es fácil convivir en cada parroquia. Hay un centenar de nacionalidades, de culturas distintas. Y creo que para Suecia también es una nueva experiencia, porque Suecia era un país muy uniforme. Todos tenían la misma religión o sin religión y pensaban lo mismo. No estamos acostumbrados en Suecia a esta diferencia. Todos piensan lo mismo, todos piensan sobre el consenso, etc. No es posible en una sociedad pluralística que cada uno tenga la misma idea. Por tanto, a lo mejor el 80% de los católicos en Suecia han venido de otros países. Sobre todo tenemos 4 grupos grandes: los polacos, los croatas, los sudamericanos y los cristianos de países de Medio Oriente. Por tanto, tenemos todos los ritos orientales, tenemos una variedad de católicos, también italianos incluso. Cada domingo tenemos una misa italiana en nuestra catedral, pero por desgracia a una hora muy pronto por la mañana, a las 8:45, que es muy pronto para los italianos que prefieren más tarde, pero algunos vienen, los que verdaderamente quieren venir a misa. Por tanto, es nuestro desafío ayudar a todos estos grupos a unirse a una iglesia local. Por tanto, es mi deber más grande intentar unificar a todos estos fieles sacerdotes que han venido de todo el mundo. Y naturalmente, sin el Espíritu Santo sería imposible. Pero podemos decir que vivimos el misterio de Pentecostés cada día.
en nuestras parroquias, porque vienen de culturas opuestas, vienen de todo el mundo, tienen sus ideas, sus planes. Por tanto, como Iglesia Católica en Suecia, vivimos estos conflictos culturales diariamente. Y creo que deberíamos acostumbrarnos a esto, que vivimos en un mundo global donde es necesario buscar soluciones pacíficas para estos conflictos culturales que son inevitables en un mundo global. Y nosotros lo vivimos en lo pequeño, en cada parroquia. Y casi en cada parroquia sueca los suecos están en minoría, por tanto la integración está al contrario. Y aquí en Italia, los que vienen de otros países tienen que integrarse con los italianos, pero en Suecia los suecos católicos tienen que integrarse con los polacos, orientales, con los católicos de otros países. Y creo que esto es una realidad un poco difícil, pero muy útil. Pensar que nosotros no somos el centro del mundo. Porque siempre tenemos esta idea, incluso en Suecia. Suecia ha pensado, siempre somos la conciencia del mundo. Podemos solucionar todas las dificultades en todo el mundo. Pero ahora vivimos una realidad de humildad. Tenemos que aceptar que no es fácil verdaderamente encontrar equilibrio entre los nativos y los emigrantes. Y por desgracia, como en muchos países existe la segregación en Estocolmo, cuando vienen a un barrio de inmigrantes, los inmigrantes, muchos nativos se van y se ve en mucha Europa. Y creo que esto es un desafío muy, muy importante que tenemos que aprender a vivir juntos, a dialogar juntos, a luchar incluso juntos. Aceptar que no es fácil, pero que es posible por el futuro de Europa para encontrar el camino del diálogo y de la comunidad, incluso con aquellos que tienen otra cultura y otra religión, e incluso otra perspectiva política. Por tanto, Papa Francisco a veces me ha dicho que estaba muy contento verdaderamente con la política de apertura y acogida de los inmigrantes que vienen a Suecia. Él ha conocido a muchos de Argentina que llegaron como prófugos a Suecia. Por tanto, ha tenido muchos años esta experiencia de acogida que ahora mismo, por desgracia, está disminuyendo en toda Europa. Hay partidos políticos que promueven las puertas cerradas, los muros. Pero vemos que en toda la historia de la salvación hay migraciones. Abraham era emigrante antes, el padre de la fe. Cristo mismo era un prófugo en Egipto, la Virgen, San José. Y así es la historia, que siempre existe este movimiento de los pueblos y sabemos que tenemos que encontrar una solución pacífica. No siempre es fácil, pero es el deber de todos buscar soluciones realistas para esto. Y sabemos que esto será algo muy importante para el futuro de Europa. No tenemos suficientes niños, con lo cual sabemos que esta necesidad demográfica de encontrar más trabajadores para nuestro trabajo. En Suecia, por ejemplo, cuando hay una residencia de ancianos, casi todos los que trabajan son de otros países, porque los suecos ya no quieren trabajar con sus ancianos. Y también ese desafío de una sociedad individualista. La familia es muy débil, la comunidad es débil, por tanto, gracias a los emigrantes hay también un poco de esperanza para los ancianos, para
aquellos que están aislados. Por ejemplo, en un barrio donde los suecos se van, muchos ancianos se quedan porque reciben más ayuda de los emigrantes que de los nativos. Y es un hecho muy interesante, que los ancianos suecos han descubierto que reciben más afecto, más ayuda de los emigrantes que de sus propios compatriotas. Pero la Iglesia crece también por medio de conversiones. Es un hecho un poco raro que donde hay ecumenismo hay conversión. Iglesia católica con protestantes, los protestantes descubren la Iglesia católica, descubren que no es un enemigo, que no es peligrosa, porque muchos han crecido en ese conocimiento de que la Iglesia católica era una amenaza, un peligro para la propia sociedad sueca. Ahora ha cambiado. Ahora son los migrantes el peligro para los suecos, pero antes era la Iglesia católica. Ahora con los contactos ecuménicos, muchos protestantes han conocido la espiritualidad, los santos, los místicos católicos y por tanto algunos de ellos encuentran el camino hacia la Iglesia católica. Cada año pastores, hombres y mujeres se hacen católicos. Y ahora en la Iglesia luterana hay más pastores mujeres que hombres. Hay también una historia de Estocolmo, una pequeña niña que va a la Iglesia luterana, donde hay un pastor hombre que dice, pero también hay pastores hombres. Pensaba que todos los pastores tenían que ser mujeres. Pero es un hecho que el ecumenismo, la amistad ecuménica, ha abierto a muchas personas para la Iglesia católica. Antes los luteranos, ahora los pentecostales. Hay una gran realidad de este tipo en Suecia. Estaban antes en contra de la Iglesia, porque para ellos la Iglesia era de Babilonia y el Papa era Satanás para ellos. Ahora están descubriendo esta gran realidad. Habían fundado un grupo pentecostal que habían hecho de repente el paso a la Iglesia católica. Y cada año tenemos este tipo de conversiones. Tenemos 6 sacerdotes católicos casados que antes eran pastores protestantes y han recibido la dispensa del celibato del Santo Padre. Por tanto, una nueva realidad que tenemos también cleros casados. Y cada año hay algunos que quieren pasar a la Iglesia católica. Pero también hay católicos que se hacen protestantes. Hay tráfico en doble dirección. Es una realidad de una sociedad plural. Son sobre todo los migrantes de Sudamérica y África que entran en los grupos pentecostales. Porque encuentran ahí, no sé, un fenómeno que se da un fenómeno que es que muchos se sienten ligados a 2 iglesias, a una iglesia luterana o pentecostal, pero quieren los sacramentos católicos, porque todavía los luteranos no tienen esta gracia de la misa. Y en esta sociedad plural hay estos movimientos en varias direcciones, pero se puede decir que la Iglesia católica está creciendo y la Iglesia luterana está disminuyendo. En mi juventud, más del 90% de la población era luterana, ahora es el 60%. Esto
se ha debido naturalmente a la secularización y a la inmigración. Por tanto, es un hecho que la Iglesia luterana se ha vuelto más débil. Es una tragedia, porque la Iglesia luterana es la Iglesia nacional que tiene contacto con casi todos. Pero muchos no sienten esta unión con la Iglesia luterana o con la fe cristiana. Por tanto, el rol de la Iglesia católica como evangelizadora se vuelve mucho más importante, si cabe. Por ejemplo, en el ambiente intelectual y universitario, creo que es una presencia más fuerte de los católicos que de los luteranos. Porque la mayoría de los luteranos son bastante intelectuales. Por ejemplo, el rector de la Universidad de Estocolmo es una mujer católica. Es un caso típico. Podemos decir que es posible en un ambiente secularizante, vivir como iglesia. Creo que es un mensaje de esperanza para toda Europa. Y incluso si somos pocos, es posible vivir el misterio de la Iglesia. Es posible ayudar a las personas a encontrar el camino hacia Cristo. Y vemos que en Europa, en general, es así. La Iglesia se vuelve cada vez más pequeña, más humilde, más pobre. Pero incluso si fuese más dedicada a Cristo, el número ya no es tan importante como la fe, la caridad o la esperanza. Creo que mi historia personal es muy típica con respecto a la Iglesia Católica en Suecia. Yo he nacido en un país católico, en Ticino, en una clínica católica, en la clínica de Santa Ana, con religiosas, que igual las monjas le han puesto un poco de agua bendita a este niño. No sé si es posible, pero porque algo ha entrado en el corazón. Y vengo de una familia muy típica. Mi padre ha estado casado 3 veces, mi madre 2 veces. Esto no es algo raro en Suecia. Porque ahora hay la cohabitación general, con lo cual la familia es muy débil en nuestra sociedad individualista. Y obviamente esto hace crecer la soledad. La política está a servicio del individuo y de su libertad. Por tanto, la familia sufre. No tiene mucha fuerza en Suecia. Bueno, como les decía, yo he crecido solo con mi madre, pero gracias a Dios, la mamá me ha enseñado a rezar. Yo, cuando era pequeño, sé que los luteranos, aunque tengan fe, no iban a la iglesia, pero gracias a mi mamá, yo sí recibí la oración y pienso que esto me ha ayudado a encontrar el camino en la iglesia. Después me encontré con las monjas, con las hermanas monjas de Santa Brígida, y el testimonio de estas mujeres ha hecho maravillas. Y esto lo vemos en Suecia. Aquellos que se convierten al catolicismo se convierten gracias al encuentro con personas que han podido atestiguar la fe. Todo nace de un encuentro personal, pero también de un encuentro con un santo místico. Porque tenemos una gran literatura católica sueca y muchos leen las obras de los santos, de los místicos, y ahí encuentran una gran ayuda. Muchos luteranos siguen las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Muchos pastores le siguen a San Ignacio de Loyola.
se han introducido estos ejercicios de San Ignacio también en las prisiones. Es un poco raro que en un país secularizado han reservado estos edificios a los que les llaman conventos en la prisión, donde los prisioneros pueden por 30 días hacer ejercicios espirituales. Y hay muchas conversiones. Entonces vemos la eficacia de estos ejercicios espirituales. Incluso hay autoridades secularizadas, policías o carceleros que admiran estos ejercicios, y parece raro que en un país secularizado esto sea posible. Para mí, este testimonio y esta oración con mi mamá permitió encontrar el camino a la Iglesia Católica, y por eso podemos afirmar que el testimonio de personas convencidas es muy importante en una sociedad secular, porque nosotros tenemos el valor para atestiguar, hablar y sobre todo podemos a través de nuestras acciones mostrar que somos discípulos de Dios. Podemos también vestirnos como monjes en Estocolmo. He hablado con monjas de Alemania y dicen, qué gran diferencia, porque en Suecia todos están muy curiosos y van a hablar con las monjas vestidos de traje de ceremonia, ¿no? Y van a besar las cruces. Entonces en los caminos, en las calles vemos a sacerdotes con las cruces o monjes o monjas. Entonces hay una curiosidad por las personas que visten con el hábito monacal eclesiástico. Los jóvenes suecos no tienen los prejuicios de otras personas contra la Iglesia Católica. Tienen un interés y una apertura. Claro, no todos se convierten al catolicismo, pero para ellos es algo muy interesante. Y algo que nos permite reflexionar. Gracias a la presencia del Santo Padre, el ecumenismo ha dado un paso hacia adelante. Porque ahora hemos encontrado un clima, un entorno de amistad, de diálogo. Entonces, sobre todo en dos rubros podemos trabajar juntos. ¿Cuáles son estos dos rubros? Por un lado, lo espiritual y la doctrina social por el otro. Hay dificultades dogmáticas, eso sí, pero si nosotros compartimos una amistad humana, si podemos rezar juntos, si podemos trabajar en pro de los pobres y de los refugiados juntos, entonces somos capaces de crear una atmósfera amistosa, bondadosa, de amor y cariño. Una atmósfera que nos ayuda a crecer como hermanos y hermanas en Cristo. Y entonces es más fácil también aceptar y sufrir de las diferencias dogmáticas. Y es más fácil no enfadarse. Y pienso que este es un paso muy importante que podemos dar. Ahora sufrimos más porque no podemos caminar juntos a tomar la Eucaristía. Antes había rabia. ¿Por qué no podemos recibir la comunión aquí con vosotros? Ahora es un sufrimiento que compartimos porque todavía estamos divididos, porque hemos descubierto aquel camino común de la amistad, del diálogo, del trabajo juntos. Por eso considero que la esperanza de Suecia deriva de estos hechos. Y el ecumenismo se ha convertido en algo personal. No es solo papel mojado, algo que hacen simplemente los obispos, sino que es algo que se puede hacer, realizar en el colegio. Quizás hay algunos en el colegio que creen en Dios. Hay alguien que es luterano y otro católico, o quizás un musulmán. Entonces es posible también en el colegio, en el mundo laboral, que haya personas que creen en Dios. Y estas personas deben establecer un diálogo, una amistad común. Deben ayudarse los unos a los otros, respaldarse los unos a los otros, porque son creyentes que si son aislados se sienten solos. Por tanto, es muy importante crear un terreno común
en nuestra sociedad que es tan individualista. Es necesario establecer la amistad. Y considero que lo que hacemos aquí en Rimini con el meeting seguramente crea amistad. La amistad para podernos respaldar los unos a los otros. Y vemos que lo mismo ocurre entre nosotros en Suecia, que es un país secularizado, donde los creyentes son pocos. Entonces, los cristianos de diferentes iglesias deben trabajar de forma unidos, deben rezar juntos, deben respaldarse los unos a los otros. Y hemos descubierto que también hay creyentes de otras religiones que necesitan nuestro soporte, nuestra ayuda, nuestra amistad. Por ejemplo, en Suecia, ahora, hoy día, los católicos judíos comparten la misma historia. Hemos recibido un edicto de tolerancia al mismo tiempo. Por muchos siglos estaba prohibido que los católicos y judíos viviesen juntos en Suecia. Por tanto, compartimos la misma dificultad, los mismos problemas, la misma historia, porque la dificultad es la de transmitir la fe y la identidad a la generación de los jóvenes. Porque ser católicos en Suecia todavía significa ser migrantes, extranjeros, y muchos migrantes quieren ser más suecos que los suecos mismos. Es por eso que para muchos es una dificultad real, porque para ellos la Iglesia Católica es algo de sus padres, algo lejano para ellos. Entonces es un desafío demostrar que es posible ser suecos y católicos al mismo tiempo. Los judíos tienen los mismos problemas en este sentido, porque ser judío significa ser extranjero, ser católico todavía significa ser extranjero. Entonces muchos me preguntan, ¿tú eres un verdadero sueco? Piensan, quizás tendrá una mamá polaca o iraquí. Sí, yo vengo de vengo de dos familias. Antes había muchos sacerdotes protestantes, pero estas familias se han secularizado a lo largo del tiempo. Por eso la Iglesia Católica tiene numerosos desafíos, pero tenemos una esperanza de que la Iglesia siga creciendo todos los años, con migrantes que se convierten. Necesitamos más iglesias y gracias a Dios los protestantes están contentos. Si podemos comprar una iglesia, porque no se volverá una discoteca, un restaurante, seguirá siendo una iglesia, aunque no les pertenece. Y considero que esta es una señal muy importante y verdadera de amistad, porque ellos están felices de que este lugar donde hemos rezado todavía sigue siendo una iglesia. Y para estos católicos que han llegado de otro mundo diferente. Por ejemplo, hemos comprado en un distrito una iglesia que antes era una iglesia luterana. Entonces, hay diferentes ejemplos de amistad ecuménica y considero que esto depende mucho de los santos, de la espiritualidad, de las oraciones. Hay un teólogo protestante muy conocido que ahora está escribiendo un libro para comparar Lutero y Santa Teresina de Niño Jesús. Se trata de dos personajes diferentes, pero hay algo que es muy parecido. Es decir, este deseo de entrar en una comunión profunda con Dios. Y para mí, este es el signo más profético de esperanza del ecumenismo. Que podamos descubrir que al fin y al cabo también los protestantes convencidos tienen el mismo deseo de entrar en una comunión más profunda con Jesucristo.
y pueden de esta forma ser transformados gracias a su gracia. Y si podemos encontrar aquel camino hacia un diálogo contemplativo con otros cristianos, entonces es algo positivo porque significa que hemos emprendido un camino de esperanza para la futura unidad. Y yo creo que, lo digo de forma humilde, creo que ya hemos emprendido este camino en Suecia, porque muchas veces me invitan los protestantes para hablar, por ejemplo, de los santos carmelitanos. Están interesados en San Juan de la Cruz, porque dicen, nosotros vivimos la noche oscura aquí en Suecia. Y hay italianos que llegan a Suecia y ven que la oscuridad es la cosa más difícil. No el frío, lo más difícil es la oscuridad. Quizás hay 3 o 4 horas de luz el invierno y no están contentos por ello. Pero también hay un clima espiritual que es difícil para un creyente. Es una noche oscura compartida vivir en Suecia si somos creyentes, pero también es una forma de purificación de la fe. Por tanto, San Juan de la Cruz les ayuda a numerosos cristianos, incluso protestantes, para que puedan entender su realidad en una sociedad secular como la de Suecia. Y La Noche Oscura es uno de los libros carmelitanos más famosos. Y los suecos han entendido que esta experiencia de noche oscura es también una experiencia de la salvación, porque Cristo ha sido sometido al sufrimiento de la cruz por nosotros y nosotros estamos invitados a participar en esta experiencia para ser cambiados y purificados. Y quizá para toda la Iglesia y por tanto también por estos abusos tenemos que pasar por una noche oscura de purificación, de conversión, para encontrar verdaderamente el camino hacia la plenitud, hacia la plena realidad cristiana. Por tanto, podemos decir que lo que a mí me parece muy importante en Suecia y lo que queremos compartir con vosotros es que incluso en una realidad secularizada, donde la Iglesia es muy pequeña, humilde, pobre, hay una posibilidad de vivir esta comunión con Cristo de una forma muy intensa y también con otros cristianos, con otros fieles. Y al mismo tiempo, lo que para muchos en Europa es una amenaza, esta migración puede ser también una ayuda para ver verdaderamente la universalidad y la catolicidad de la Iglesia. Y no es solamente una nación que cree en Cristo. Somos de todo el mundo, es una realidad universal, global. No es fácil en una parroquia tener todo el mundo, pero es una riqueza. Y también muchos no católicos en Suiza tienen una cierta admiración por la Iglesia Católica que puede unir a todas estas nacionalidades, porque la alternativa es la gran segregación en la sociedad. Pero en la Iglesia Católica es posible tener a todas las naciones del mundo, contener a todas las naciones del mundo. Y creo que también es un aspecto del catolicismo que se vuelve actual en Europa hoy. No es solamente en los países de Suecia, en el país de Suecia. En Hamburgo, en Berlín, viven lo mismo. Y es lo único que crece gracias a la migración. Por lo tanto, es un aspecto inevitable de realidad que hay una migración que avanza y tenemos que buscar una solución. No podemos recibir a todos, pero podemos recibir a algunos, acoger a algunos que verdaderamente tengan necesidad
de esta acogida y esta apertura. Y sabemos que estos aspectos son tan importantes para el Santo Padre: migración, ecumenismo, espiritualidad. Y buscamos en Suecia, intentamos vivir esta realidad. Y si podemos transmitir un poco de algo de esperanza a los demás en toda la humildad y sencillez, es también una alegría para nosotros, porque también hay dificultades, desafíos, pero también una esperanza muy grande en saber que Cristo nunca abandonará su rebaño en las distintas circunstancias de la vida de la sociedad. Siempre está esta gracia suya. Y a veces hemos olvidado a esta pequeña hermana esperanza. Y en la Europa de hoy tenemos mucha necesidad, porque sabemos que es un tiempo de cambios grandes. Y tenemos verdaderamente necesidad de creer que la esperanza nos ayuda a avanzar hacia la eternidad, hacia la perfección. Pero lo hacemos aquí y ahora. ¿Puedo terminar con una oración? Claro, sí. Señor Jesucristo, estás siempre presente en nuestra realidad. Estás aquí con nosotros y nuestro camino hacia la gloria. Eres nuestro camino hacia la gloria y sabemos que todas las dificultades de la vida, tú estás entre nosotros, escondido. En el extranjero podemos descubrir tu presencia en el pobre, en la pequeña hermana esperanza. En cada uno hay una presencia de tu misterio. Ayúdanos a vivir esta realidad. Ayúdanos a testimoniar a aquellos que no creen que si hay esperanza, fe y caridad, que no estamos abandonados, que tú estás siempre entre nosotros con tu gracia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Su Eminencia. Le agradecemos mucho porque esta esperanza nos la ha comunicado con mucha claridad. Es impresionante ver cómo incluso un lugar donde parece que prevalezca esta noche oscura colectiva es en realidad un lugar para un nuevo comienzo siempre. Es un comienzo que pasa por caminos impensables, por donde nosotros igual pondríamos murallas o barreras, y sin embargo por estos caminos impensables pasan esta posibilidad de encontrar continuamente a Cristo. Y por estos caminos que están tan fuera de nuestra imaginación, tan distintos, sucede siempre la misma dinámica, un encuentro. Su Eminencia decía antes, encuentros con personas que han sabido atestiguar la fe, un corazón que busca su felicidad y la encuentra de manera impensable. El cristianismo es esto, un nuevo comienzo que sucede continuamente. Cuando Su Eminencia fue nombrado cardenal, hemos dicho a algunos de nuestros amigos de Suecia que lo conocían que nos contasen algo de él. Y me permito contar una cosa, algo que nos ha contado hoy en la sala de la comida, que nos explicaba un poco quién era el cardenal Arbolelius. Nos ha contado este episodio,
que cuando ha llegado a Suecia no entendía muy bien el sitio en el que se encontraba en un sitio en el que, como el que ha descrito. Ha contado que fue a buscar a su obispo, que posteriormente sería nombrado cardenal. El encuentro nos lo ha descrito así: no me olvidaré nunca la ternura de su respuesta, porque cambió completamente mi forma de vivir allí. Y sigue siendo hoy, a día de hoy, un punto de referencia. Me dijo sencillamente: no te preocupes. La cultura de la sociedad han rodeado a las personas de cortezas como las matrioscas, pero al final de la última corteza el corazón está siempre ahí. Eso el corazón no lo puede quitar a nadie. Le agradecemos otra vez al cardenal Arborelius por cómo nos testimonia un pequeño hermano y gran padre de este camino. Buenas tardes y buena continuación del meeting, que mañana vivirá un gran momento muy importante. Mañana a las 19 en el Auditorium A3 habrá un encuentro en el que intervendrá por primera vez en Europa y en Italia Mohamed bin Abdul Karim Al Issa, que es secretario de la Unión Musulmana Mundial, que se encontró con el cardenal Torán en la pasada primavera, que os pido que saludéis con un gran aplauso, pues ha sido un gran amigo de este meeting, por permitirnos la presencia de este personaje. Esta amistad, este encuentro ha hecho posible que nosotros a las 19 tengamos la suerte de tener a este personaje tan importante en la religión y política mundial. Subrayamos la importancia de este evento y os invito encarecidamente a participar de este momento. Buen meeting a todos.